vio que él insiste, este neoliberal, cuyo admirador del neoliberalismo, que sabemos en qué terminó en el 2001, parece que muchas personas no, la memoria no es Alzheimer, sino que no tienen memoria de lo que pasó con esta política, ¿no? Bueno, esperemos que no. Yo personalmente, hablo a título personal, ¿no es cierto? No quiero que le vaya mal a ningún gobierno, ¿no es cierto? Pero tampoco puedo dejar de callar, cuando hay políticas que uno interpreta que van contra los intereses populares. Ahora, vamos a hacer tres cuestiones puso en el tapete: pobreza cero, unión de los argentinos, siempre voy a insistir en eso, así como el peronismo y el radicalismo en su expresión nacional, y el kirchnerismo era la justicia social, la soberanía política y la unidad económica. Acabamos tres ejes: pobreza cero, unión de los argentinos y la lucha contra el narcotráfico. Son los tres ejes que él dijo. Yo veo que, primero, el discurso totalmente agresivo, por momento hipócrita, mentiroso, hizo enunciados generales. ¿Quién no quiere combatir la inflación? ¿Quién no quiere luchar contra una serie de cosas? Bueno, y parece desconocer, parece que el gobierno anterior, que ha tenido muchas falencias, para el que me está escuchando, ha tenido muchas falencias, y ha habido bolsones, algunos bolsones de corrupción, evidentemente. Ha habido en este gobierno, ¿no es cierto? Dígame una cosa, en el de la Rúa, ¿no? ¿Por qué renunció Chacho Álvarez? De la Rúa, que era radical, ¿cierto? Está bien el rostro liberal del radicalismo, ¿no es cierto? Los movimientos nacionales tienen rostro, el peronismo ha tenido últimamente un rostro liberal, distintos rostros. El otro día lo hablamos de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué renunció Chacho Álvarez, el vicepresidente? Por hechos de corrupción. El anterior, creo que por ahí, Alfonsín, no tanto. Puede ser aisladamente algo, ¿no es cierto? Bueno, ni que hablar del proceso cívico-militar, con Cavallo a la cabeza, que estatizó toda la deuda externa, hechos de corrupción el señor porque hablan de corrupción, resulta, y de hecho, dígame una cosa, fíjate vos qué justicia tenemos. Macri hasta antes de asumir estaba procesado. Ni qué hablar con el asunto de los coches, el que me está escuchando, en la importación de coches, etcétera, él y el padre, déjelo. Al otro día dejó de estar procesado. Stugenegger estaba procesado. Este San, el que quiere anular la ley de servicio, tiene algunos procesos, y así infinidad de personas. Digamos, así que no es una cosa. Desde la retórica está bien decir que tenemos una justicia independiente. En los hechos todos sabemos que, independientemente del gobierno, desde el regreso de la democracia hasta la fecha, no existe lo de la justicia independencia. No existe. Bueno, pero volviendo al discurso de pobreza cero, con lo que ha hecho últimamente en estos 3 meses de gobierno, ¿no es cierto? Desde sacar las retenciones a las mineras que se llevaban todo, y a su vez sacarle las retenciones. Por ahí del campo algunas cosas habría que discutir, ver, pero produjo un pasaje de 130.000 millones de pesos de los sectores populares a los sectores más ricos del país, ¿no es cierto? Lo que pasa, usted mismo hablaba de los precios de lo que tienen las mercaderías de la canasta familiar, lo que usted mismo risueñamente decía de un asado. Una persona no puede darse el gusto de comer un asado, porque si vale 130, 150, va a tener otras prioridades de comerse el asado. Tarifas. Las tarifas, lo que viene, etcétera, toda una cantidad de hechos que a mí me parece que nos vamos a una pobreza. Los despidos. Ahora, cuando ya está la libre importación, ¿cuánto? No hablo nada de las pymes, qué piensa para las pymes, qué piensa para la economía regional. Cuando se abra ya está abierta la importación, infinidad de pymes van a cerrar, que son las que más crean trabajo. Entonces, ¿qué pobreza cero me habla? Después, cuando habla de la grieta, que el kirchnerismo
¿no es cierto?, que había fomentado. La grieta viene del fondo mismo de la historia. Cuando unitarios y federales. Claro, unitarios y federales, y más atrás también cuando descuartizan a Tupac Amaru, también, que fue una de las, en 1781, una de las expresiones libertarias de América Latina, ¿no es cierto? El fusilamiento de Dorrego, los fusilamientos, el avasallamiento de la casa de Irigoyen con destrucción de toda su casa, de sus muebles, de sus papeles, etcétera, el bombardeo del 55. La Revolución Francesa. Claro, entonces, ¿qué me vienen con la grieta? Y el último discurso de él no fue a favor de la unión de los argentinos, una cosa hasta bastante agresivo. Entonces, por ahí no pasa el asunto. Ahora vamos a ir con los fondos buitres. Porque lo que quiere hacer, yo le pregunto a los que me están escuchando, si usted se endeuda con el Banco Provincia, con el Banco Nación, con el Galicia, es decir, llega un momento que ese endeudamiento es tan grande que su casa, usted tiene que vender su casa, que es lo que pasó en el 2001. Entonces, de una política de desendeudamiento, ¿no es cierto?, que habían hecho el gobierno anterior, a una política de endeudamiento, no sé en qué condición y cómo, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ver cómo va ahora la cuestión en el Congreso de la Nación, pero yo el horizonte no lo veo claro, digamos, no lo veo turbio. Es un gobierno nuevo, que como todo gobierno hay que dejarlo andar para poder analizarlo en profundidad, pero ya hay una luz de alerta amarilla prendida. Claro, ¿no? tiene una ideología neoliberal. ¿Qué hombres vinieron a los ministerios? Gente de empresa. No son gente de que se haya hecho en el barro político, aún con las deficiencias que pueda tener. Son de empresa, y son los gerentes de empresa, y manejar un país no es como manejar una empresa, ¿no es cierto? Entonces, sobra, lo echamos, esto, lo otro, que de aquí no se puede. Hay que poner la economía al servicio del ser humano, como dicen las grandes ideas políticas, el Papa, etcétera. La economía al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. Entonces yo no lo veo, ojalá que no le vaya, pero uno tiene que describir. Yo le describí hechos acá, ¿no es cierto? La devaluación, todo lo que el pueblo está percibiendo. Yo me estoy dando cuenta, uno va pasando por los negocios, le pregunto a personas que vienen a atender, ayer vino un señor que tiene un supermercado, dice, disminuyó el 50% la gente, porque hay que fortalecer ¿qué hizo el kirchnerismo peronista? Fortaleció el mercado interno. La gente tenía plata para ir a comprar el sustento diario. Si usted rompe el mercado interno, no existe la nación, no existe nada. Digamos, está intentando algo que no ha logrado en los hechos. Digamos, el gran objetivo es bajar la inflación, y está usando la típica medida que toman los neoliberales, que es enfriar la economía. Claro, está claro que se ha enfriado, que se haya desocupado, menos plata en el mercado interno, porque creyendo que la inflación se explica solamente por la emisión monetaria, y no es así. No es así. Entonces hay muchos factores, pero no ha tomado medida con los formadores de precio, que es toda esa cadena intermediaria, que a lo mejor el litro de leche le pagan $1 y lo venden a 40 en el supermercado, o 25. Así que, bueno, vemos a ver qué pasa, pero mire, acá se transitan siempre dos grandes veredas. Y bueno, y en general dos grandes ideologías. Y él ha abrazado la ideología neoliberal, que abrazó De la Rúa, que abrazó Menem, ¿no es cierto?, y que terminaron el 2001. Esperemos que no marchemos a ese 2001. Y lamento que el radicalismo, partido centenario, con hombres como Irigoyen, como Levenson, como Alem, que es la cara nacional y popular que tenía el radicalismo, hoy tiene otra cara, la cara liberal, antipopular, de Sanz, de Morales, de toda una cantidad de personajes, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, alabando y cohabitando con un partido que ni es partido tampoco, porque si no hubiera sido por el radicalismo, más allá de la General Paz no pasaba el PRO, diríamos, alabando esta política que hasta el día de hoy es antinacional y antipopular.
Muy bien, bueno, doctor, lo vamos a seguir charlando. Cualquier cosa, yo lo invito a cualquiera a discutir respetuosamente, como he sido yo siempre. Yo nunca agravio a nadie, nada, tengo solamente ideas. Mis armas son las ideas que pueda tener yo, jamás agravio a nadie, ni digo mentiras de nadie, ni le invento nada, etcétera. Cuando quiera discutir acá, discutimos la política kirchnerista y lo que lleva, peronista kirchnerista y lo que lleva actualmente este gobierno. Estoy a su disposición. Lo invita acá y ese día al charlamos compañero que viene de otra vez, no sé, unos más. Seguro. Bueno, doctor, nos reencontramos el miércoles entonces, si le parece. Así es. Muchas gracias. El doctor